Una jornada más, el presentador de informativos Vicente Vallés ha vuelto a desatar la indignación en las redes sociales, tras su polémico tratamiento de la imputación del fiscal general del Estado, por supuesta revelación de secretos en el caso que está afectando por fraude fiscal a la pareja de Díaz Ayuso. Es la primera vez en la historia que un fiscal es imputado, y cuesta imaginar que esas dos palabras, fiscal general y también imputado, puedan ir juntas en una misma frase. El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. La decisión la han adoptado 6 magistrados por unanimidad. Se investigará si el fiscal filtró datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El auto del Tribunal Supremo establece una obviedad, la obviedad de que la filtración de información privada puede afectar al derecho a la presunción de inocencia de la pareja de Ayuso. Por su parte, el imputado justifica su negativa a dimitir en que lo mejor es seguir ejerciendo sus responsabilidades como fiscal general del Estado porque considera que es lo menos gravoso y lo más prudente. Pero la simple lectura de la Constitución nos muestra hasta qué punto el hecho de que el fiscal general esté imputado nos sitúa ante un caso único, casi exótico, porque el artículo 124 de la Constitución determina que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. A partir de ahora sabremos cómo defiende la legalidad una persona imputada. Estamos ante una situación sin precedentes. Que el fiscal general está imputado es una contradicción en sus términos, porque es el fiscal precisamente quien se dedica a pedir que se impute a otros. De algún modo, Álvaro García Ortiz es el fiscal fiscalizado. Pero Moncloa ha decidido que no se dé un paso atrás, hasta el punto de que el Gobierno cuestione la decisión del Tribunal Supremo y que lo haga el ministro de Justicia. Aunque al ministro de Justicia le resulte extraño, en efecto, puede ser un delito decir la verdad cuando se trata de revelar un secreto, porque existe el delito de revelación de secretos. Y quien bajo ningún concepto puede revelar secretos es precisamente el fiscal. Como era de esperar, las críticas a Vicente Vallés no se han hecho esperar, y han sido muchas las voces las que han criticado su parcialidad y su manera de manipular la información, omitiendo en su nota informativa datos claves del proceso, y la filtración previa por parte del entorno de Isabel Díaz Ayuso. Entre las respuestas más compartidas, muchos usuarios han querido dejar en evidencia a Vicente Vallés con este extracto del programa Hora 25, en el que el presentador Aimar Bretos y el periodista del diario.es José Precedo dan una lección de periodismo al presentador de informativos exponiendo la verdad de los hechos ocurridos. El Tribunal Supremo va a investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo electrónico en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente había defraudado a Hacienda y se ofrecía a llegar a un acuerdo para confesar eso. Todo esto pasó en marzo, cuando conocimos que la Fiscalía había denunciado al novio de Ayuso por defraudar esos 350.000 euros a Hacienda. Ayuso empezó negándolo todo, empezó presentando a su novio poco más o menos como una víctima del sanchismo, de una conspiración con motivos políticos y demás. El equipo de la presidenta intentó hacer aquello en lo que es muy hábil, que es mover la bolita, marear al personal, dónde está la bolita, aquí, coger la realidad, retorcerla y convertir un escándalo que le afecta en algo de lo que salir beneficiaria políticamente. En esto, Ayuso y su equipo son buenísimos, intentaron hacerlo esta vez, y con esa intención, el entorno de la presidenta de Madrid filtró a El Mundo, a Voz Populi y a Libertad Digital el bulo de que la Fiscalía le había ofrecido al novio de Ayuso llegar a un acuerdo de conformidad, pero que después, desde arriba, alguien le había obligado al fiscal del caso a dar marcha atrás, porque desde el gobierno querían ir a por él y demás. Aquello era mentira. Está demostrado que era mentira. La Fiscalía no le había ofrecido un acuerdo al novio de Ayuso. Había sido al revés. El novio de Ayuso, a través de su abogado, le había ofrecido un pacto a la Fiscalía y estaba dispuesto a reconocer el fraude. Aquella noche, después de que esos medios publicaran el bulo made in torno de Ayuso, la cadena SER adelantó que existía ese correo en el que el abogado del novio ofrecía el pacto a la Fiscalía. Al día siguiente, y tras una avalancha de preguntas por parte de los medios de comunicación, la Fiscalía publicó una nota de prensa en la que contaba lo que había pasado realmente, que el pacto lo había ofrecido el novio de Ayuso, no la Fiscalía. Hasta ahora, esa nota de prensa que sacó la Fiscalía para aclararlo todo, aquello era lo que amenazaba con meter en problemas legales al fiscal general, porque tanto el novio de Ayuso como los viejos rockeros de la extrema derecha parajudicial, Manos Limpias, Libertad y Alternativa y esta gente, habían denunciado al fiscal general porque decían que en aquella nota se aportaban datos privados del novio de la presidenta. Incluso porque había una fiscal intermedia,
la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, que se había opuesto a que se publicara esta nota. Esto es que le podía meter en problemas al fiscal general. El lío potencial para el fiscal general del Estado venía de ahí, de esa nota de prensa. Pero hoy el Tribunal Supremo, para sorpresa de todo el mundo, ha dicho que en esa nota realmente no parece que haya delito, porque aparentemente no se desvela nada que no se conociera ya. Pero, y esta es la sorpresa, donde el Supremo pone el foco ahora es en aquel correo electrónico del abogado del novio de Ayuso que les adelantamos aquí y que otros medios también publicaron aquella noche. El Tribunal Supremo cree que puede haber delito en que el fiscal general del Estado o la fiscal provincial de Madrid filtraran ese correo y por eso los van a investigar. Pero es que, como explicábamos a las 8, no hay indicios de que fueran ellos quienes filtraran ese correo. Es verdad que García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid tuvieron en su poder ese mail horas antes de que los medios lo publicáramos. Se lo pidieron al fiscal del caso para preparar esa nota de defensa. ¿Eso quiere decir que solo ellos lo tenían? No. Había otra veintena de personas que también tuvo acceso a ese correo. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque el abogado del novio de Ayuso mandó el mail a la dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos. ¿Cuánta gente tiene acceso a la dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos? Pues que nosotros sepamos tienen acceso los 13 fiscales del área y 4 funcionarios. O sea, ahí todo el mundo tenía acceso a ese correo. Lo de que fue el fiscal general o la fiscal de Madrid quienes lo filtraron, eso ya es una deducción que hace la Sala del Supremo, pero en las 21 páginas del auto no hay un solo indicio de que eso sea así. Lo que sí hay, página 9 del auto, es un recordatorio que hacen ellos mismos los jueces de que, leo literal, la apertura de un proceso penal contra persona determinada reclama que se identifique un mínimo fundamento indiciario que justifique la necesidad de iniciar una causa para su esclarecimiento. Bueno, pues a pesar de eso, el Tribunal Supremo comienza a investigar al fiscal general del Estado. Y le han encargado que lleve el caso a Ángel Luis Hurtado. ¿Quién es Ángel Luis Hurtado? Ángel Luis Hurtado es un magistrado que lleva poco tiempo en el Tribunal Supremo, viene de la Audiencia Nacional, donde, entre otras cosas, intentó evitar que se condenara al PP por la Gürtel y se opuso a que Rajoy declarara en la causa principal de la Gürtel. Así están las cosas ahora mismo y, justo o no justo, el fiscal general del Estado va a ser investigado por el Tribunal Supremo, cosa que no ha pasado nunca en democracia, es inédito, y esto objetivamente pone a Álvaro García Ortiz en una situación muy delicada. Él sostiene que va a seguir en el cargo, a pesar de las muchas voces desde dentro de la Fiscalía, sobre todo conservadoras, es verdad, que le piden que deje el cargo para no manchar la institución. Es que se va a dar el caso, por ejemplo, de que la Fiscalía, en algún momento del proceso, se va a tener que pronunciar sobre qué hacer con el jefe de la Fiscalía, con el fiscal general. Y la Fiscalía es un órgano jerárquico. El fiscal general manda sobre todos los demás fiscales. Es una situación endiablada. Pero oye, aquí estamos todos hablando de quién filtró un mail y no de si el novio de Ayuso defraudó 350.000 euros. A ver, yo creo, como el resto de las personas que han intervenido aquí, que es una situación endiablada, porque efectivamente queda una situación muy delicada, pero la pregunta que me hago es, si todos pensamos que esta causa es endeble y se aparta y dimite, ¿después qué? Cuando le absuelvan dentro de unos meses. Y luego creo que efectivamente este problema viene de muy atrás. La cronología que has hecho es muy interesante, pero ahora que solo queda el email filtrado, este no fue el primer email filtrado de esa cadena. Esa misma noche, el diario El Mundo publica un email de esa misma cadena de emails, un email tergiversado que filtra no el entorno de Isabel Díaz Ayuso, lo filtra Miguel Ángel Rodríguez, yo lo tengo delante. Mirad la realidad del email que recibe el abogado del señor González. Buenos días, don Carlos, tal. Es la Fiscalía la que ofrece un acuerdo en principio, después recibe órdenes de arriba y retira la propuesta de acuerdo. Todo sucio. Esto lo manda Miguel Ángel Rodríguez a una serie de periódicos antes de que ese email vea la luz. Ergo, ese email polémico no es el primer email que se filtra. ¿Qué quiero decir con esto? Como tú decías antes, la denuncia, o sea, la certificación del fraude se manda a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024. Está allí durante 5 semanas. Los 40 días antes de que se destape el pastel. 5 semanas a las que tiene acceso a él, pues 18 personas, 17. Se conoce esa noche. ¿Se puede inferir que ha sido el fiscal general del Estado? Sí, como tanta otra gente. Pero yo lo que creo es que, como decías al principio, es el triunfo de Miguel Ángel Rodríguez, porque aquí
Primero se dijo que era una persecución de confabulación de poderes del Estado, que era Hacienda la que debía 600.000 euros a la pareja de Ayuso. Luego se dijo que había órdenes de arriba para montar un juicio a este señor y alargar el caso. Cuando se desmonta esto, se dice que hay una revelación de secretos, y al final de todo esto tenemos dos personajes públicos, porque hay que recordar que hay dos personajes públicos en esta historia. Una es el fiscal general del Estado, que está imputado por revelación de secretos, y otro es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha filtrado información falsa, ha difundido el correo del que estamos hablando, ha amenazado a periodistas, ha amenazado con cerrar medios de comunicación. Y este señor no solo no está imputado, sino que se permite adelantar las decisiones del Tribunal Supremo una semana antes. Pues entiendo que haya, con buena lógica, una serie de ciudadanos que piensen que la justicia no es igual para todos.